Me llamo Aurora, tengo 64 años recién cumplidos, o quizás debería decir recién sufridos. La vida, esa traicionera de ojos dulces que una vez me prometió el oro y el moro, me había dejado con poco más que el sabor amargo de las promesas rotas y una cuenta bancaria que tiritaba más que yo en las frías mañanas de invierno gaditanas. El divorcio de Ricardo, después de 35 años de un matrimonio que yo creía tan sólido como las murallas de la ciudad, me había arrancado el suelo bajo los pies. Me dejó con una sensación de invisibilidad tan densa que a veces me preguntaba si mi reflejo en el espejo no era más que una costumbre de la vista. Cádiz, mi Cádiz, la ciudad que me vio nacer y que ahora parecía contemplar mi declive con la misma indiferencia con la que sus olas lamían la arena de la caleta. Cada mañana, antes de dirigirme a mi nuevo y un tanto humillante trabajo, me detenía en el paseo marítimo, observaba el Atlántico, ese gigante azul verdoso que a veces rugía con la furia de un dios antiguo y otras susurraba secretos con la cadencia de un amante. Hoy el mar estaba agitado, sus olas coronadas de espuma blanca se estrellaban contra el espigón con una fuerza que resonaba en mi pecho. Quizás era un reflejo de mi propia tormenta interna, esa que me ahogaba lentamente desde que la palabra desahucio empezó a flotar en el aire viciado de mi pequeño apartamento alquilado. Necesitaba el dinero con la misma desesperación con la que un náufrago anhela la orilla. El trabajo de recepcionista en el Hotel Las Sirenas Discretas no era precisamente el broche de oro que había imaginado para mi vida laboral. El nombre en sí ya era una burla sutil. Discreto lo era, sin duda. Enclavado en una callejuela adoquinada del barrio del Pópulo, el más antiguo de la ciudad, el hotel exhalaba un aire de secretismo y citas furtivas. Su fachada antaño señorial ahora mostraba las cicatrices del tiempo y la salitre, con desconchones que parecían mapas de islas perdidas. Por dentro, la penumbra era la norma, apenas rota por el brillo dorado de los cobres de la recepción y el ocasional destello de una lentejuela olvidada en la moqueta color vino tinto. Los clientes eran, en su mayoría, hombres de negocios de paso, o eso querían aparentar, y parejas que buscaban un refugio lejos de miradas indiscretas. El aire olía a una mezcla de ambientador barato con aroma a jazmín, tabaco rancio y algo más, algo intangible y vagamente pecaminoso que se adhería a la piel. Mi tarea consistía en sonreír con profesionalidad, entregar llaves magnéticas y fingir que no escuchaba los susurros ni las risitas contenidas que a menudo se filtraban por los pasillos alfombrados. Un trabajo mecánico que me permitía desconectar, o al menos intentarlo, de la creciente bola de angustia que se anidaba en mi estómago. El sueldo era una miseria, apenas suficiente para cubrir los gastos más básicos, pero era lo único que había encontrado después de meses de enviar currículums que nadie parecía leer. A mi edad, y sin más experiencia que la de ser la mujer de, el mercado laboral era un muro infranqueable. Llevaba apenas 3 semanas en Las Sirenas Discretas cuando empezaron los mensajes. Al principio, no les di importancia. Un simple «Hola, hermosa» en el chat interno del sistema de reservas del hotel que yo monitorizaba desde la recepción. Pensé que sería algún empleado nuevo intentando ser simpático, o quizás un error. Lo borré sin más, pero al día siguiente llegó otro. Esa melena plateada tiene un brillo especial como la luna sobre el mar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. El vestíbulo estaba vacío, salvo por el murmullo lejano de una televisión en el pequeño bar del fondo. Nadie me observaba directamente. ¿Quién podía ser? La descripción era demasiado específica. Mi pelo, antaño de un castaño oscuro y abundante, ahora lucía una mezcla de plata y ceniza que, según mi hija Adelaida, me daba un aire distinguido. Yo solo veía en él otra señal del paso implacable del tiempo. Los mensajes continuaron, cada vez más personales, más audaces. Me pregunto si la piel de tu cuello será tan suave como parece. Esa blusa de seda insinúa curvas que invitan a soñar. Sentía una mezcla de repulsión y una extraña, casi vergonzosa curiosidad. Alguien, en ese nido de secretos, se fijaba en mí, en la mujer invisible de 64 años. No era halago lo que sentía, sino una inquietud creciente. El remitente era anónimo,
oculto tras un código de usuario genérico del sistema. Podría ser cualquiera, un huésped, un compañero de trabajo, incluso el gerente, un hombrecillo calvo y de mirada esquiva llamado Don Mateo, al que apenas había visto. Una tarde, mientras el sol de poniente teñía de naranja y violeta las paredes del hotel, llegó el mensaje que lo cambió todo. He observado tu discreción y tu elegancia. Eres una perla en este lugar. Estaría dispuesto a compensarte generosamente por una cita especial. 1.000 euros por una noche de tu compañía. Piénsalo. Habitación 312, 1.000 euros. La cifra resonó en mi cabeza como un gong. Era más de lo que ganaba en un mes. Era el alquiler, las facturas, la posibilidad de respirar un poco. La náusea me subió por la garganta. ¿Me estaba proponiendo eso a mí? Una mujer de mi edad, marcada por la vida, con el cuerpo ya no firme y la piel contando historias de sol y lágrimas. La primera reacción fue de ira, de ofensa. Quería gritar, denunciarlo, pero luego la imagen de la carta de desahucio sobre la mesa de mi cocina, con sus letras rojas y amenazantes, se superpuso a mi indignación. El mar afuera parecía haberse calmado, susurrando ahora una melodía tentadora y peligrosa. La desesperación es una mala consejera, dicen, y yo estaba muy desesperada. 1.000 euros, la habitación 312. El dilema se instaló en mi alma como un parásito, devorando mi dignidad con cada latido. La noche se hizo eterna. Di vueltas en la cama, mi viejo colchón, testigo de tantas noches de amor y ahora de tanta soledad, crujía bajo mi cuerpo inquieto como un barco a la deriva. 1.000 euros. La cifra bailaba ante mis ojos cada vez que los cerraba, a veces con el rostro sonriente de la salvación, otras con la máscara grotesca de la humillación. Me levanté al amanecer, con el sabor metálico del insomnio en la boca y una jaqueca que me partía las sienes. Fui a la cocina, un espacio minúsculo donde los azulejos desconchados contaban la historia de tiempos mejores. Sobre la mesa, junto a una taza de café frío de la noche anterior, seguía la carta del banco, sus letras rojas como pequeñas heridas abiertas. La abrí de nuevo, aunque ya me sabía de memoria su contenido hiriente. Incumplimiento de pago, procedimiento de ejecución hipotecaria, palabras frías, impersonales, que amenazaban con arrancarme el último vestigio de seguridad que me quedaba. Recordé mi vida con Ricardo, 35 años, una vida entera, nuestra casa, aquella que habíamos comprado con tanta ilusión, con sus geranios en el balcón y el olor a bizcocho recién hecho los domingos. Él era un hombre de negocios, o eso creía yo, siempre ocupado, siempre viajando. Yo me dediqué al hogar, a nuestras 2 hijas, Adelaida y, bueno, la otra es una historia que aún me cuesta contar. Creía tenerlo todo, un marido proveedor, hijas encausadas, una posición respetable. ¡Qué ilusa! Descubrí, de la forma más brutal, que Ricardo no era más que un castillo de naipes construido sobre mentiras y deudas. La amante joven, los negocios ruinosos, el desfalco que nos dejó en la calle, y a mí, con una mano delante y otra detrás, sin profesión ni ahorros, porque de eso me encargo yo, cariño, tú no te preocupes por nada. La ironía de sus palabras aún me quemaba el alma. Ahora entendía la verdadera dimensión de esa frase. No te preocupes por nada. Significaba, no te enteres de nada hasta que sea demasiado tarde. Mi hija Adelaida, ella era mi única luz, aunque también una fuente de preocupación. Casada con Ramiro, un arquitecto con ínfulas de grandeza y, según mi instinto de madre, con menos escrúpulos que una hiena. Adelaida se desvivía por él, por mantener las apariencias de un matrimonio perfecto que, yo sospechaba, hacía aguas por todas partes. Ella misma andaba siempre justa de dinero, atrapada en la red de deudas que Ramiro tejía con una facilidad pasmosa. ¿Cómo iba a pedirle ayuda? ¿Cómo confesarle a mi hija, a la que siempre había intentado proteger, que su madre estaba al borde del abismo, considerando vender su cuerpo para no dormir en la calle? Imposible. La vergüenza me ahogaría antes de poder articular palabra. Volví al paseo marítimo esa mañana, buscando en el mar una respuesta que no encontraba en mi interior. Las olas eran más suaves hoy, acariciando la orilla con un murmullo casi perezoso.
El sol de la mañana arrancaba destellos dorados al agua, una belleza serena que contrastaba dolorosamente con mi agitación. Me senté en un banco, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. ¿Qué quedaba de Aurora, la mujer que fui? La piel de mis manos, manchada por la edad, temblaba ligeramente. Mis pechos, antaño firmes, ahora caían con la resignación de la gravedad. Mis caderas, antes motivo de algún piropo robado, se habían ensanchado. ¿Quién pagaría por acariciar esta geografía de la derrota? Y sin embargo, el mensaje era claro. 1000 euros. Alguien, por algún motivo retorcido, me deseaba, o al menos deseaba el cuerpo de una mujer como yo. Quizás era la discreción, el anonimato. Quizás era la fantasía de profanar algo que parecía intacto, o simplemente la perversión de quien tiene el poder de comprarlo todo, incluso la dignidad de una mujer desesperada. Una vecina, Remedios, una mujer menuda y vivaracha de mi misma edad, viuda también, pasó y se detuvo a saludarme. «Aurora, mujer, ¿qué cara traes? Parece que no has dormido en una semana», me dijo con su franqueza habitual, sus ojos oscuros escrutándome con preocupación. Forcé una sonrisa. «Solo cansancio, Remedios. Ya sabes, el trabajo, las preocupaciones. Pues cuídate, hija, cuídate, que a nuestra edad, si no nos cuidamos nosotras, no nos cuida nadie». Sus palabras, dichas con cariño, se clavaron en mí como pequeños alfileres. Tenía razón. Estaba sola en esto. De regreso al hotel, cada paso era una tortura. El vestíbulo me pareció más oscuro, el olor a jazmín más empalagoso. Don Mateo me dedicó una mirada fugaz, sus ojillos brillando con algo que no supe descifrar. ¿Sabría él algo? ¿Sería él el remitente anónimo? La idea me revolvió el estómago. Durante mi turno, cada vez que sonaba el aviso de un nuevo mensaje en el sistema, mi corazón daba un vuelco, pero no hubo más propuestas, solo las habituales peticiones de toallas o consultas sobre restaurantes cercanos. La habitación 312. Estaba en el tercer piso, al final de un pasillo mal iluminado, una suite según el sistema, seguramente con vistas a algún patio interior lúgubre, como casi todas allí. 1000 euros. La tentación era una serpiente enroscándose en mi alma, susurrándome al oído que la moralidad era un lujo que no podía permitirme. ¿Qué era peor? ¿Vender una noche de mi tiempo, de mi cuerpo ajado, o acabar mendigando en la puerta de una iglesia, convertida en una sombra más de las muchas que poblaban las calles de Cádiz? La pregunta me perseguía, implacable. Aún no había respondido al mensaje. El silencio era mi única defensa, mi única forma de prolongar la agonía de la decisión. Pero sabía en el fondo de mi ser que el tiempo se agotaba. El mar al atardecer se tiñó de un rojo sangriento como un presagio. La ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía un laberinto de oportunidades y perdiciones. Y yo estaba en el centro, perdida, aterrada y peligrosamente cerca de dar un paso hacia lo desconocido. Los días siguientes en el hotel Las Sirenas Discretas transcurrieron bajo una niebla de ansiedad y cavilaciones. Cada timbre del teléfono, cada nuevo cliente que cruzaba el umbral del vestíbulo, me ponía en alerta. ¿Sería él? ¿Alguno de esos hombres con trajes caros y miradas huidizas? ¿O quizás uno de los más jóvenes, con esa falsa confianza que da el dinero y la impunidad? El mensaje seguía allí, en la bandeja de entrada del sistema, como una bomba de relojería. No había respondido. El miedo y la indecisión eran dos perros rabiosos que se disputaban mis entrañas. Una mañana, mientras ordenaba facturas con manos temblorosas, temblor que atribuía a la falta de un buen desayuno, aunque sabía que era la procesión que iba por dentro, sonó mi móvil personal. Era Adelaida. Su voz, habitualmente alegre y cantarina, sonaba apagada, casi rota. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Nunca para ti, cariño. ¿Qué ocurre? Te noto rara». Intenté que mi voz sonara serena, maternal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por un suspiro que pareció arrastrar consigo todo el peso del mundo. «Es Ramiro, mamá». Otra vez. Mi corazón se encogió. Ramiro, siempre Ramiro. ¿Qué ha hecho ahora ese? Me mordí la lengua a tiempo. Adelaida era fiel y leal, incluso cuando no debía. Otra inversión fallida. Un negocio de vinos que iba a ser la panacea y ha resultado ser un fiasco. Estamos ahogados en deudas, mamá.
No sé qué vamos a hacer. Su voz se quebró en la última frase. Sentí una oleada de furia impotente hacia mi yerno, ese vividor que estaba arrastrando a mi hija al fango con él, y una punzada de dolor agudo por no poder ayudarla. Yo, que apenas podía sostenerme a mí misma. Tranquila, mi vida, le dije, aunque la tranquilidad era lo último que sentía. Ya encontraremos una solución. Siempre la hay. Mentiras. Palabras vacías que apenas disimulaban mi propia desesperación. Colgué el teléfono con el alma encogida. La situación de Adelaida era la gota que colmaba el vaso de mis angustias. Ya no se trataba solo de mí, de mi piso, de mi supervivencia. Se trataba también de ella. Si yo caía, ¿quién estaría allí para ofrecerle un puerto seguro cuando su propio barco se hundiera definitivamente? Esa tarde, el mar de Cádiz estaba de un humor particularmente sombrío. Nubes plomizas se arrastraban por el horizonte y el agua había adquirido un tono grisáceo, casi metálico. Las olas rompían con una monotonía cansina, como suspiros de un gigante agotado. Me senté en mi banco habitual, pero no encontré consuelo en la vista. El mensaje de la habitación 312 seguía quemándome en la mente. 1000 euros podrían aliviar la presión de Adelaida, aunque fuera un poco. Podrían darme un respiro a mí. De vuelta en el hotel, tomé una decisión. No iba a responder directamente a la propuesta, no todavía, pero necesitaba saber más. Con el pretexto de revisar las reservas y las necesidades de los huéspedes VIP, una categoría inexistente en las sirenas discretas, pero don Mateo no tenía por qué saberlo, accedí al historial de la habitación 312. Durante las últimas semanas había sido ocupada por varios huéspedes, la mayoría con estancias cortas, de 1 o 2 noches, nombres anónimos, pagos con tarjetas corporativas, nada que me diera una pista clara, ningún patrón evidente. El remitente seguía siendo una sombra. Empecé a observar a los clientes con más detenimiento, intentando detectar alguna señal, alguna mirada particular. El hombre de negocios de mediana edad, que siempre pedía el periódico deportivo y un café solo, sería él, o el joven de aspecto bohemio que se pasaba horas en el bar con su ordenador portátil. Cada uno era un sospechoso en potencia, y cada uno, a su manera, me producía una oleada de repulsión. La idea de compartir intimidad, por muy fingida que fuera con cualquiera de ellos, me revolvía el estómago. Sin embargo, la imagen de Adelaida, su voz rota, se superponía a mi asco. El instinto de protección maternal es una fuerza poderosa, capaz de empujarnos a límites insospechados. ¿No haría una madre cualquier cosa por sus hijos? Recordé los sacrificios que mi propia madre había hecho, las privaciones silenciosas, las renuncias anónimas para que a sus hijos no les faltara nada. Yo no era diferente. La invisibilidad a la que me había sometido Ricardo y que ahora la sociedad parecía querer perpetuar, se volvía casi una ventaja. Si era invisible, podía moverme sin ser detectada, convertirme en una sombra que observa, que calcula. Esa noche, antes de terminar mi turno, me armé de un valor que no sabía que poseía. Abrí el chat interno y busqué el mensaje original. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Con una mezcla de terror y una extraña determinación, escribí una escueta respuesta. ¿Sigue en pie su oferta para la habitación 312? No firmé. No añadí nada más. Solo esas palabras, cargadas de un significado que me aplastaba. Le di a enviar antes de que la cobardía me hiciera retroceder. El corazón me latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Apagué el ordenador de la recepción, recogí mis cosas y salí del hotel casi corriendo, sin mirar atrás. La brisa nocturna de Cádiz, cargada del olor salino del mar, me golpeó el rostro. Era un aire fresco, pero para mí estaba viciado, contaminado por la decisión que acababa de poner en marcha. El mar en la oscuridad era solo un rumor profundo y constante, como la voz de mi conciencia, advirtiéndome del peligro que se cernía sobre mí. Llegué al trabajo al día siguiente con el alma en un puño y ojeras que ni la mejor base de maquillaje podía disimular. Cada sonido del ordenador de recepción era una tortura. Esperaba la respuesta con una mezcla de pavor y una morbosa expectación. ¿Habría leído mi mensaje? ¿Se habría arrepentido? ¿O sería todo una broma cruel de algún desalmado?
La mañana transcurrió con una lentitud exasperante, cada minuto estirándose como un chicle rancio. Atendí a los pocos huéspedes con una sonrisa mecánica pegada al rostro, mientras por dentro un huracán de emociones amenazaba con arrasarlo todo. Fue poco después del mediodía, durante la calma chicha que precedía a las llegadas de la tarde, cuando el icono de mensaje nuevo parpadeó en la pantalla. Un parpadeo discreto, casi inocente, que sin embargo hizo que mi corazón diera un brinco doloroso. Contuve la respiración. Con dedos que parecían de plomo, hice clic. El mensaje era breve, directo, casi quirúrgico en su frialdad. Viernes, 22 horas, habitación 312. Deje la puerta entreabierta. El dinero estará sobre la mesa de noche. 1.000 euros, como acordamos. Ropa discreta, sin preguntas. Confirme. Viernes. Eso era en 2 días. 22 horas. La hora de las brujas, pensé con un humor negro que no logró aliviar la opresión en mi pecho. Dejé la puerta entreabierta, como una invitación a lo desconocido, a lo prohibido. El dinero sobre la mesa de noche. Tan vulgar, tan transaccional. 1.000 euros. Ropa discreta. ¿Qué entendía él por ropa discreta? ¿Un sudario, quizás? Sin preguntas. Claro, las preguntas arruinarían la fantasía, la asepsia del encuentro. Confirme, una orden. Mis manos sudaban. Releí el mensaje una y otra vez, como si buscara un código oculto, una salida de emergencia. No la había. Era una encerrona, y yo misma había girado la llave. Miré a mi alrededor. El vestíbulo estaba silencioso, bañado por la luz pálida que se filtraba a través de los gruesos cortinajes. Don Mateo había salido a almorzar. Estaba sola con mi decisión y sus inminentes consecuencias. Tecleé, confirmado, y le di a enviar. Los 2 días siguientes fueron un infierno personal. Apenas comí, apenas dormí. Me movía como una autómata cumpliendo con mis tareas en el hotel por pura inercia. Cada vez que pasaba cerca del pasillo que conducía al 3er piso, sentía un escalofrío. La habitación 312 se había convertido en un símbolo de mi propia caída, de mi claudicación. Por la noche, en la soledad de mi apartamento, me enfrentaba a mi reflejo en el espejo del baño, un espejo viejo con manchas de humedad que parecían lágrimas. ¿Quién era esa mujer de ojos asustados y piel marchita? ¿Era yo, Aurora, la que había criado a sus hijas con valores de honestidad y dignidad, la que se enorgullecía de su integridad, aunque ésta no pagara las facturas? El mar esos días pareció contagiarse de mi zozobra. El cielo sobre Cádiz se cubrió de un manto gris y espeso, y el viento del oeste comenzó a soplar con fuerza, levantando olas furiosas que rompían contra las murallas con un estruendo amenazador. Era como si la naturaleza quisiera advertirme, gritarme que me detuviera, pero yo ya no escuchaba. Solo oía el eco de las deudas, la voz quebrada de Adelaida, el tintineo imaginario de esas monedas que comprarían mi cuerpo y, quizás, un poco de tiempo. Adelaida me llamó de nuevo el jueves por la tarde. Su voz sonaba un poco más animada. Ramiro había conseguido aplazar un pago importante, un pequeño respiro. Parece que las cosas empiezan a mejorar un poquito, mamá. Me alegro mucho, cariño, dije, intentando transmitir un entusiasmo que no sentía. Cada palabra de normalidad que pronunciaba era como una cuchillada en mi conciencia. Estaba a punto de hacer algo terrible, y ella no sospechaba nada. El secreto me aislaba. Me convertía en una extraña para mi propia hija. La noche del viernes llegó con la misma inexorabilidad de una marea alta. Terminé mi turno en el hotel a las 9, 1 hora antes de la cita. Me fui a casa, aunque cada fibra de mi ser quería huir en dirección contraria. ¿Qué me iba a poner? Ropa discreta. Abrí mi armario, un compendio de prendas modestas, de colores neutros, testigos de una vida sin sobresaltos. Nada parecía adecuado para la ocasión. O sí, quizás la discreción era precisamente eso, la ausencia de cualquier pretensión, la invisibilidad que me había caracterizado durante tanto tiempo. Elegí un vestido sencillo de punto, de color azul marino, uno que solía usar para ir a misa en tiempos más piadosos. Me pareció una ironía cruel. No me maquillé en exceso, solo un poco de color en los labios, como un último gesto de desafío o de resignación, no sabría decirlo. Me miré al espejo.
Parecía una viuda camino de un funeral. Quizás lo era. El funeral de mi propia dignidad. A las 9:45, con el corazón martillándome las costillas, salí de casa. Caminé por las calles de Cádiz, ahora extrañamente silenciosas. La mayoría de la gente estaría cenando o comenzando su noche de viernes con alegría y despreocupación. Yo iba camino de mi particular calvario. El viento seguía soplando, arrastrando consigo el olor a sal y a misterio. El mar rugía en la distancia, una banda sonora perfecta para mi descenso a los infiernos. Subí por la escalera de servicio, evitando el ascensor y la posibilidad de encontrarme con algún conocido. Cada peldaño era una losa más sobre mi conciencia. El pasillo del tercer piso estaba desierto. La moqueta de color vino tinto amortiguaba mis pasos, convirtiéndome en un fantasma camino de su propia ejecución. La puerta de la habitación 312 estaba al final, ligeramente apartada del resto, como si también ella quisiera guardar las distancias. Mi mano temblaba tanto que apenas acerté a empujarla. Estaba entreabierta tal como él había pedido. Un hilo de luz amarillenta se filtraba por la rendija. Contuve el aliento y entré. La habitación era impersonal y sorprendentemente espaciosa, aunque decorada con el mismo gusto dudoso que el resto del hotel. Una cama grande, deshecha con una pulcritud casi insultante, dominaba el centro. Un sofá de terciopelo ajado en un rincón, una mesita baja con 2 copas vacías y una botella de champán a medio consumir. Y sobre la mesilla de noche, tal como había prometido, un sobre blanco, grueso. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué como un autómata y lo tomé. Dentro los billetes, 50, 100, 200. Conté hasta 1000 euros. Eran reales. El precio de mi humillación, la posible salvación de Adelaida. Lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo, con una sensación de náusea y un escalofrío que me recorrió la espalda. Me senté en el borde del sofá, con la espalda rígida, las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando. El silencio en la habitación era denso, cargado de una expectación casi palpable. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico en la calle y el gemido del viento colándose por alguna rendija mal sellada de la ventana. Afuera imaginé el mar, oscuro y embravecido, golpeando la costa con su furia ciega, un eco perfecto de la tempestad que se estaba desatando en mi interior. ¿Qué clase de hombre sería? ¿Un viejo verde? ¿Un joven depravado? ¿Un hombre triste buscando un sucedáneo de afecto? Los minutos se alargaron como horas. Cada sombra que se movía, cada crujido del hotel, me hacía sobresaltar. Intenté controlar mi respiración, calmar el temblor de mis manos. Pensé en Adelaida, en su rostro preocupado, en su fragilidad. Eso me dio una extraña fuerza, una determinación fría. Lo haría. Soportaría lo que tuviera que soportar. Entonces, oí pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta. Un instante de silencio y luego la puerta se abrió del todo. Un hombre entró en la habitación, alto, bien vestido, con un aire de suficiencia que le conocía demasiado bien. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo antes de que cerrara la puerta, sumiendo la estancia de nuevo en una penumbra apenas rota por la lámpara de la mesilla. Se movió con familiaridad, como si conociera el terreno. Dejó su maletín sobre una silla y se aflojó la corbata. Y entonces se giró hacia mí. El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable. Un grito ahogado murió en mi garganta, reemplazado por un frío glacial que me paralizó de pies a cabeza. Ramiro, mi yerno, el marido de Adelaida, el padre de mis futuros nietos, si es que alguna vez llegaban, estaba allí, a escasos metros de mí, con una media sonrisa en los labios, esa sonrisa condescendiente que yo tanto detestaba. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del lugar, aún no me enfocaban del todo, o quizás no esperaban encontrar a nadie conocido en aquella transacción anónima. Me vio como una silueta, una forma sentada en el sofá. «Buenas noches», dijo con una voz melosa, la misma que usaba para engatusar a sus clientes o para calmar a Adelaida después de una de sus muchas meteduras de pata financieras. «Veo que has encontrado el incentivo». Hizo un gesto hacia el lugar donde había estado el sobre. Yo no podía hablar, no podía moverme.
El shock era una masa que me había golpeado en pleno rostro, dejándome sin aliento, sin pensamientos. Era una pesadilla, una broma macabra del destino. El hombre que quería comprar mi cuerpo, el cliente anónimo de las sirenas discretas, era el mismo hombre que compartía la cama con mi hija, el que le estaba destrozando la vida poco a poco con sus mentiras y su irresponsabilidad. Él se acercó un poco más, y la luz de la lámpara iluminó parcialmente mi rostro. Vi el momento exacto en que una sombra de duda cruzó sus facciones, frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron, intentando reconocerme en la penumbra, luchando contra la incredulidad. Un momento, murmuró, su voz perdiendo parte de su arrogancia. Nos conocemos. El frío inicial dio paso a una oleada de fuego. Una rabia helada y cortante como el cristal comenzó a subir desde lo más profundo de mi ser. La sorpresa, el horror, la repulsión, todo se mezcló en un cóctel venenoso que, extrañamente, me devolvió la claridad. La mujer asustada desapareció y en su lugar surgió algo nuevo, algo duro y afilado. La imagen de Adelaida, engañada, traicionada, se superpuso a la figura de su marido, y en ese instante supe que no habría encuentro, no como él lo esperaba. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Dejé que viera quién era. Dejé que el reconocimiento lo golpeara con la misma fuerza con la que me había golpeado a mí. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron como platos, reflejando una mezcla de terror y estupefacción. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua. Aurora, su voz fue apenas un susurro incrédulo. No, no puede ser. Sí, Ramiro, soy yo, dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme, helada, desprovista de cualquier temblor. Era como si la conmoción hubiera quemado todas mis debilidades, dejando solo un núcleo de acero frío. Aurora, tu suegra, la madre de tu esposa. El color abandonó por completo el rostro de Ramiro. Se quedó lívido, espectral bajo la mortecina luz de la lámpara. Retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma, o peor, como si se hubiera encontrado de bruces con su propia conciencia personificada. Sus ojos, normalmente llenos de esa arrogancia y autocomplacencia que tanto me irritaban, ahora eran dos pozos de pánico y desconcierto. Abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido gutural, inarticulado. ¿Qué haces tú aquí?, balbuceó finalmente, su voz un hilo tembloroso. Esto es un error, una terrible confusión. Una risa amarga, seca, escapó de mis labios. ¿Un error, Ramiro? ¿Una confusión? Me levanté lentamente del sofá, sintiendo cómo una nueva energía, una fuerza oscura y poderosa, recorría mis venas. La mujer asustada y desesperada que había entrado en esa habitación parecía haberse evaporado. Creo que el único error aquí es el tuyo, pensar que podías venir a este muladar a comprar los servicios de una mujer y que nadie se enteraría. Yo no sabía que eras tú, te lo juro, se apresuró a decir, agitando las manos con nerviosismo. Jamás, si lo hubiera imaginado. Ah, claro, repliqué, mi voz goteando un sarcasmo que ni yo misma sabía que poseía. Si hubieras sabido que era yo, la madre de Adelaida, entonces no me habrías ofrecido 1000 euros por una noche, ¿verdad? Entonces sí importaría mi identidad, pero una desconocida, una mujer cualquiera a la que crees poder comprar y desechar, a ella no le debes ninguna consideración, ¿no es así? Ramiro se pasó una mano por el pelo, visiblemente alterado. Su fachada de hombre seguro de sí mismo se había desmoronado por completo, revelando al ser patético y cobarde que se escondía debajo. Aurora, por favor, tienes que entenderme. Estoy bajo mucha presión. Los negocios, las deudas. Necesitaba una vía de escape. Una vía de escape, repetí, acercándome un paso más a él. Él instintivamente retrocedió. Y tu vía de escape es traicionar a mi hija, humillarla de esta manera, mientras ella se desvive por ti, intentando mantener a flote ese barco que tú te empeñas en hundir con tu incompetencia y tus vicios. El rostro de Ramiro se contrajo. No hables así de Adelaida. Yo la quiero. No te atrevas a pronunciar su nombre en este tugurio. Sí sé. Y la furia, contenida hasta entonces,
comenzó a vibrar en mi voz. ¿La quieres? ¿Así demuestras tu amor? Buscando placeres anónimos mientras ella sufre por tus errores, por tus engaños. Me das asco, Ramiro, un asco profundo. Él guardó silencio, incapaz de sostener mi mirada. Se encogió bajo el peso de mis palabras y por primera vez vi en él no al yerno prepotente, sino a un hombrecillo asustado, atrapado en su propia miseria. Y fue entonces, en medio de mi rabia y mi desprecio, cuando una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea fría, calculadora, nacida de la desesperación y la necesidad de proteger a Adelaida. El dinero que tenía en el bolsillo, el dinero de la vergüenza, de repente adquirió un nuevo significado. No era solo el precio de mi cuerpo, podía ser el precio de la libertad de mi hija. ¿Y qué pensabas encontrar aquí, Ramiro? Continué, mi voz ahora más serena, pero con un filo cortante. ¿Consuelo? ¿Placer? ¿O simplemente reafirmar tu patético ego a costa de una mujer a la que creías poder utilizar? Yo no lo sé, admitió, su voz apenas audible. Fue un impulso estúpido, un error garrafal. Aurora, por lo que más quieras, esto no puede salir de aquí. Adelaida, si ella se entera, la destrozaría. Ahí estaba, su miedo, su pánico a que Adelaida descubriera la clase de hombre que era realmente, y en su miedo vi mi oportunidad. La ironía de la situación era casi cómica. Él había venido buscando un secreto sórdido y ahora estaba aterrorizado de que su propio secreto saliera a la luz. ¿Te preocupa Adelaida?, pregunté arqueando una ceja. ¿O te preocupa más tu reputación, tu cómodo matrimonio, la vida de apariencias que has construido? Ramiro levantó la vista, sus ojos suplicantes. Ambas cosas, Aurora, te lo ruego, haré lo que sea. Pero esto tiene que quedar entre nosotros. Lo que sea, repetí lentamente saboreando las palabras, sintiendo cómo el poder cambiaba de manos. La habitación, antes opresiva y amenazante, ahora parecía un escenario donde yo dictaba las reglas. El rugido del mar afuera, que antes me parecía un presagio de mi propia destrucción, ahora sonaba como un acompañamiento a mi creciente determinación, a la justicia que empezaba a maquinar. Tendremos que hablar muy seriamente sobre el significado de lo que sea, Ramiro. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta recogiendo mi bolso del sofá. Él se quedó inmóvil, observándome con una mezcla de temor y una incipiente esperanza. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez. Vete a casa, Ramiro. Vete con tu esposa y reza para que yo no decida que Adelaida merece saber la clase de hombre con el que comparte su vida. Salí de la habitación 312 dejando tras de mí a un hombre destrozado y aterrorizado. La Aurora que había entrado allí ya no existía. En su lugar había una mujer con un propósito, una mujer que había descubierto en el fondo de la humillación un arma inesperada. Salí del hotel Las Sirenas discretas, sintiéndome extrañamente ligera, a pesar de la gravedad de lo ocurrido. El aire nocturno de Cádiz, fresco y salino, llenó mis pulmones como una bocanada de nueva vida. El miedo se había disipado, reemplazado por una determinación fría y afilada. Ya no era la víctima, la mujer invisible y desesperada. Ahora tenía un arma, un secreto capaz de destruir al hombre que estaba arruinando la vida de mi hija, y pensaba usarla. Caminé sin rumbo fijo por las calles del casco antiguo, dejando que mis pies me llevaran por las plazas silenciosas y los callejones estrechos, iluminados por la luz anaranjada de los faroles. El mar, invisible en la oscuridad pero omnipresente en su rumor y en su olor, parecía susurrarme al oído, animándome, recordándome su propia capacidad de destrucción y renovación. Había visto muchas tormentas el viejo Atlántico y siempre había resistido, siempre había encontrado la forma de calmarse y volver a brillar bajo el sol. Yo también lo haría. Llegué a mi pequeño apartamento sintiéndome agotada pero extrañamente lúcida. El sobre con los 1000 euros seguía en mi bolsillo. Lo saqué y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Ese dinero, manchado por la intención original de Ramiro, ahora era la primera pieza de mi plan, pero no era suficiente. Su palabra contra la mía, si alguna vez se atrevía a negar lo ocurrido, no valdría nada. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables de su traición, de su bajeza. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en mi viejo sillón, con una taza de tila enfriándose entre las manos. La mente
Antes un torbellino de angustia, ahora trabajaba con una claridad febril. ¿Cómo conseguir esas pruebas? Tenía que ser astuta, paciente. Ramiro estaba asustado, sí, pero también era escurridizo como una anguila. Si sospechaba algo, se cerraría en banda o intentaría darle la vuelta a la situación. La idea surgió con la primera luz del alba, esa luz grisácea y melancólica que se filtra por las ventanas en Cádiz antes de que el sol reclame su dominio. Una grabación. Necesitaba grabarlo confesando, o al menos admitiendo su comportamiento, su miedo a que Adelaida lo supiera. Mi teléfono móvil tenía una grabadora de voz. Nunca la había usado, pero sabía que estaba ahí. Era arriesgado, muy arriesgado. Si me descubría, las consecuencias podrían ser terribles. Pero el pensamiento de Adelaida, de su infelicidad callada, del futuro incierto que le esperaba al lado de un hombre como Ramiro, me daba el coraje necesario. Al día siguiente, llamé a Adelaida con la excusa de saber cómo estaba. Su voz seguía teñida de esa tristeza resignada que tanto me dolía. Hablamos de cosas triviales, pero entre líneas pude leer su soledad, su decepción. Ramiro, según me contó, había estado extrañamente callado y distante desde la noche anterior. Creo que por fin se ha dado cuenta de la gravedad de nuestros problemas financieros, mamá, dijo con un atisbo de esperanza que me encogió el corazón. Pobre inocente, si supiera la verdadera razón de su cambio de actitud. Colgué con una renovada determinación. Tenía que hacerlo, por ella. Pasé el día planeando cada detalle. Necesitaba un encuentro con Ramiro, un encuentro donde él se sintiera lo suficientemente seguro o lo suficientemente desesperado para hablar. Decidí que lo mejor sería citarlo en un lugar público pero discreto, donde no pudiera levantar la voz ni hacer una escena. Quizás una cafetería tranquila, alejada de sus rutas habituales. Le enviaría un mensaje escueto, ambiguo, que lo obligara a acudir. La moralidad de mis actos, sí, me pesaba. Chantajear a alguien, por muy despreciable que fuera, no era algo que me enorgulleciera, pero ¿qué otra opción tenía? ¿Permitir que Adelaida siguiera atada a un mentiroso, a un hombre que la humillaba en secreto? A veces, para hacer justicia, hay que ensuciarse las manos. La vida me había enseñado esa lección de la forma más dura. Ricardo me había despojado de mi inocencia, de mi confianza en la bondad inherente de las personas. Ahora, esa dureza adquirida era mi mejor aliada. El mar esa tarde estaba en calma, una vasta extensión de azul plomizo bajo un cielo encapotado. Pero yo sabía que bajo esa superficie tranquila se agitaban corrientes poderosas, fuerzas invisibles, capaces de arrastrar al fondo al más incauto. Así me sentía yo, serena en apariencia, pero con un torbellino de planes y emociones bullendo en mi interior. Observé a los pescadores en la caleta, recogiendo sus redes con paciencia, con esa sabiduría ancestral de quien conoce los caprichos del mar. Yo también estaba tejiendo mi propia red, una red para atrapar a un tiburón. Esa noche le envié el mensaje a Ramiro. Necesitamos hablar. Mañana a las 4. Cafetería La Perla en el paseo, no faltes. Es por el bien de Adelaida. La mención de Adelaida era el cebo. Sabía que no podría resistirse. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que mi plan funcionara. La suerte, esa vieja caprichosa, tenía que estar de mi lado. Al menos, esta vez. La cafetería La Perla era un local antiguo, de esos que aún conservan el encanto de otra época, con sus mesas de mármol y sus sillas de madera oscura. Estaba situada en un tramo tranquilo del paseo marítimo, con grandes ventanales que ofrecían una vista impagable del océano. Elegí una mesa discreta en un rincón, desde donde podía observar la entrada y de reojo la inmensidad azul verdosa del Atlántico, que hoy se mostraba sereno, casi indiferente a la tormenta que se gestaba en tierra firme. Llegué con media hora de antelación. Necesitaba calmar mis nervios, preparar mi mente y, lo más importante, asegurarme de que la grabadora de mi móvil funcionaba correctamente. La activé y dejé el teléfono sobre la mesa, parcialmente cubierto por una servilleta, como si lo hubiera olvidado allí. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo pilón contra mis costillas. Ramiro llegó puntual, lo cual me sorprendió. Su aspecto era deplorable, pálido, ojerudo, con la corbata torcida y una expresión de perro apaleado. Se sentó frente a mí sin decir palabra, sus ojos buscando en los míos alguna señal.
alguna esperanza de clemencia. Pedí 2 cafés. Él apenas probó el suyo. El silencio se alargó durante unos minutos, denso y cargado de electricidad. Yo lo observaba, manteniendo una expresión neutra, aunque por dentro sentía un volcán de emociones. «Gracias por venir, Ramiro», dije finalmente, mi voz sonando mucho más calmada de lo que me sentía. «No tenías que pedírmelo 2 veces», respondió con voz ronca. «Aurora, yo he estado pensando. Lo que pasó la otra noche fue imperdonable, una locura. No sé qué me poseyó». «Ahórrate las excusas, Ramiro», corté con frialdad. «No estoy aquí para escuchar tus lamentaciones, sino para hablar del futuro de Adelaida». Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. «Sí, Adelaida. Ella es lo único que me importa. No podría soportar que sufriera por mi culpa. Aurora, te lo suplico, no le digas nada. Haré cualquier cosa que me pidas. Cualquier cosa». Su desesperación era palpable. Casi podía olerla. Un aroma agrio y dulzón como el del miedo. «¿Cualquier cosa?», repetí arqueando una ceja. Dejé que la pregunta flotara en el aire, obligándolo a reafirmar su sumisión. «Sí, lo que sea. Dinero, si es eso lo que quieres. Puedo conseguirlo, venderé lo que haga falta. Pero por favor, su silencio». Escucharlo ofrecer dinero de nuevo, después de la oferta inicial en el hotel, me produjo una oleada de repugnancia, pero la disimulé. Era crucial que él siguiera creyendo que el dinero podía comprar mi silencio, que yo era tan mercenaria como él. «El dinero siempre ayuda, Ramiro, especialmente cuando las deudas ahogan. Y Adelaida tiene muchas, gracias a ti, ¿no es cierto?». Él asintió con vehemencia. «Sí, lo sé. He sido un desastre con las finanzas, pero puedo arreglarlo. Dame una oportunidad. Le daré a Adelaida todo lo que se merece, una vida sin preocupaciones. Pero necesito tiempo, y necesito que ella no pierda la confianza en mí». «Confianza». Medité en voz alta. «Es una palabra muy frágil, Ramiro, y tú la has hecho añicos, no solo con tus deudas, sino con tus escapadas». Observé cómo se encogía bajo mi mirada. «Dime, ¿era la primera vez que visitabas las sirenas discretas? ¿O tienes costumbre de buscar ese tipo de compañía?» Ramiro tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro, como buscando una vía de escape inexistente. «No, es decir, ha sido algo esporádico, momentos de debilidad. Te juro que no volverá a pasar». «¿Y Adelaida? ¿Sospecha algo de tus momentos de debilidad?», insistí, manteniendo la presión. No, creo que no. Ella confía en mí». La culpa tiñó su voz. Perfecto. Cada palabra era una palada más en la tumba que él mismo se estaba cavando. Continué con mi interrogatorio sutil, guiándolo, haciéndole admitir sus errores, su miedo, el daño que le estaba causando a Adelaida. Él, en su desesperación por aplacarme, por asegurarse mi silencio, confesó más de lo que yo esperaba. Negocios turbios, préstamos impagados a gente peligrosa, la maraña de mentiras en la que había envuelto a mi hija. Cada revelación era un nuevo clavo en su ataúd, y mi pequeño teléfono, discretamente, lo registraba todo. El mar a través del ventanal seguía en calma, pero en el horizonte comenzaban a acumularse nubes oscuras, un presagio de la tormenta que se avecinaba en la vida de Ramiro. Una tormenta que yo misma iba a desatar. La ironía era deliciosa. El hombre que había intentado comprar mi cuerpo por 1000 euros iba a pagar un precio mucho más alto por su libertad, y todo gracias a la tecnología que él mismo, en su arrogancia, había ignorado. Cuando consideré que tenía suficiente material, suspiré profundamente, como si estuviera sopesando una decisión difícil. «Ramiro, lo que me pides es muy complicado. Has traicionado a mi hija de la peor manera posible». «Lo sé, Aurora, lo sé, y lo lamentaré cada día de mi vida. Pero por favor, dale una oportunidad a nuestro matrimonio. Por ella», suplicó, casi al borde de las lágrimas. «Necesito tiempo para pensar», dije levantándome. «Te haré saber mi decisión». Recogí mi teléfono de la mesa con la mayor naturalidad posible. «No intentes contactarme, yo te buscaré». Salí de la perla dejando a Ramiro hundido en su miseria, con la taza de café intacta frente a él. Una vez en la calle, respiré hondo. Lo tenía la prueba. La sensación de poder era embriagadora, pero también sentía el peso de la responsabilidad. El siguiente paso sería el más difícil, pero estaba preparada.
El mar, ahora con un oleaje más fuerte, parecía celebrar mi pequeña victoria. Escuché la grabación una y otra vez en la soledad de mi apartamento. La voz de Ramiro, temblorosa y llena de autojustificaciones patéticas, sus admisiones de engaños y deudas, todo estaba allí, capturado en el pequeño dispositivo que ahora sostenía en mis manos, como si fuera el orbe de un rey. Cada palabra era una prueba más de su vileza y una justificación más para lo que estaba a punto de hacer. No había orgullo en lo que sentía, sino una fría y resuelta determinación. Había llegado el momento de poner fin a la farsa. Lo cité en mi casa al día siguiente, un domingo por la tarde. Quería que el enfrentamiento final fuera en mi terreno, en ese pequeño espacio que, aunque humilde, ahora se sentía como mi fortaleza. El mar ese día rugía con una furia contenida, las olas grises y blancas golpeando con fuerza el paseo marítimo, como si la propia naturaleza quisiera anunciar la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Ramiro. El cielo estaba encapotado, plomizo, añadiendo una capa de solemnidad al ambiente. Ramiro llegó incluso antes de la hora convenida, su nerviosismo evidente en cada gesto. Se sentó en el borde del sofá, el mismo desde donde yo había contemplado mi abismo personal no hacía tanto. Le ofrecí agua. La rechazó con un movimiento de cabeza. Sus ojos no se apartaban de los míos, buscando respuestas, temiendo lo peor. No anduve con rodeos. Te cité porque he tomado una decisión, Ramiro. Comencé, mi voz tranquila pero firme. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesita de centro, entre nosotros. Pero antes quiero que escuches algo. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Ramiro llenó la pequeña sala. Su propia voz, suplicante, confesando sus visitas a las sirenas discretas, sus deudas, su miedo. Te juro que no volverá a pasar. Ella confía en mí. Haré cualquier cosa que me pidas. Cualquier cosa. El color desapareció de su rostro a medida que escuchaba sus propias palabras. Sus ojos se abrieron con horror y luego con una furia impotente al comprender la trampa en la que había caído. Cuando la grabación terminó, un silencio pesado, casi irrespirable, se instaló en la habitación. ¿Cómo te atreves? Siseó, su voz temblando de rabia contenida. Esto es ilegal. Grabarme sin mi consentimiento. ¿Ilegal? Repliqué levantando una ceja. ¿Más ilegal que solicitar los servicios de una prostituta, Ramiro? ¿Más ilegal que engañar a tu esposa y llevarla a la ruina? No creo que estés en posición de hablar de legalidades. Me incliné hacia adelante. Tú mismo lo dijiste. Harías cualquier cosa y yo te voy a tomar la palabra. Él me miró, sus ojos brillando con una mezcla de odio y pánico. ¿Qué quieres, Aurora? ¿Dinero? ¿Cuánto? Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Oh, no, Ramiro. Esto va mucho más allá del dinero que tú puedas ofrecerme. Quiero la libertad de Adelaida. Quiero que salga de este matrimonio tóxico con la dignidad y los recursos que merece y que tú le has negado. Establecí mis condiciones una por una, con voz clara y concisa, sin dejar espacio a la negociación. 1. Un divorcio rápido y de mutuo acuerdo. Adelaida no merecía un proceso largo y doloroso. 2. La titularidad completa del piso conyugal pasaría a nombre de Adelaida libre de cargas. Me constaba que aún quedaba hipoteca, y él se encargaría de liquidarla o de que ella no tuviera responsabilidad alguna sobre esa deuda. 3. Cualquier bien ganancial de valor, obras de arte, joyas que él le hubiera regalado y luego quizás empeñado, todo volvería a manos de Adelaida. 4. Él asumiría personalmente todas y cada una de las deudas que hubiera contraído, tanto las conocidas por Adelaida como las que mantenía ocultas, especialmente aquellas con prestamistas de dudosa reputación. Adelaida debía quedar libre de cualquier reclamación futura. 5. Una pensión compensatoria generosa para Adelaida hasta que ella pudiera rehacer su vida profesional y económica, cosa que él había truncado con sus exigencias y su control. Ramiro escuchaba, su rostro pasando del rojo de la furia al blanco de la desesperación. «¡Estás loca!», exclamó cuando terminé. «¡Me pides la ruina! Esto es un chantaje». «Llámalo como quieras, Ramiro», respondí con calma. «Yo lo llamo justicia para mi hija. Tienes 24 horas para hablar con tus abogados y preparar un borrador del acuerdo de divorcio que cumpla todas estas condiciones.
Si intentas alguna estupidez, si intentas negarte o hacerme daño, esta grabación, señalé el teléfono, llegará no solo a oídos de Adelaida, sino también a los de tus socios, tus clientes y quizás a alguna autoridad competente interesada en tus negocios esporádicos. Tú eliges. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración agitada, el tic-tac del viejo reloj de pared de mi cocina, el bramido distante del mar. La ironía de la situación era casi palpable. Él, el hombre de negocios astuto, el manipulador, atrapado por una simple grabación hecha por su suegra, la mujer a la que seguramente consideraba una carga, una anciana inofensiva. Finalmente, Ramiro hundió la cabeza entre las manos. Su cuerpo se sacudió con un sollozo ahogado. Era la imagen de la derrota. «Está bien», murmuró su voz rota. «Está bien, lo haré. Pero prométeme que Adelaida nunca sabrá la verdad completa de por qué hago esto». Lo miré con frialdad. «Adelaida sabrá que te has portado como un canalla y que este divorcio es la mejor solución para ella. Los detalles sórdidos de tu visita a las sirenas discretas y nuestra cita fallida, quizás me los guarde, si cumples tu parte del trato al pie de la letra y sin demoras. Pero que te quede claro, Ramiro, mi lealtad es para con mi hija, no contigo». Se levantó, pareciendo un hombre 10 años más viejo, encorvado y roto. Sin decir una palabra más, salió de mi apartamento. Observé por la ventana cómo se alejaba, su figura empequeñeciéndose bajo el cielo amenazante. La tormenta, al menos para él, acababa de comenzar. Para Adelaida y para mí, quizás fuera el inicio de una dolorosa pero necesaria calma. Los días que siguieron fueron una vorágine de actividad silenciosa y tensa. Ramiro, tal como había prometido bajo la amenaza de la grabación, movió cielo y tierra. Contrató a un abogado diferente, uno especializado en divorcios rápidos y discretos. Se firmaron documentos, se transfirieron propiedades, se cancelaron deudas. Yo supervisaba cada paso desde la distancia, como una araña en el centro de su tela, asegurándome de que no hubiera tretas ni engaños. El miedo es un poderoso motivador, y Ramiro estaba profundamente aterrorizado. Adelaida, por supuesto, estaba desconcertada. Un día, su marido era un desastre financiero pero cariñoso, o eso creía ella, y al siguiente le pedía el divorcio alegando diferencias irreconciliables y una sorprendente generosidad en el reparto de bienes. Hubo lágrimas, confusión, preguntas a las que yo respondía con verdades a medias, protegiéndola de la sordidez completa de la historia. Le dije que Ramiro finalmente había reconocido el daño que sus acciones le estaban causando y que, en un acto de tardía decencia, quería compensarla y dejarla libre. Ella, con el corazón roto, pero también con un incipiente alivio que no se atrevía a nombrar, aceptó. El proceso fue dolorosamente rápido. Ver a Adelaida firmar los papeles del divorcio fue uno de los momentos más agridulces de mi vida. Sufría por su dolor, por la pérdida de sus sueños de un matrimonio para siempre, pero también sentía una inmensa satisfacción al saber que la estaba liberando de una carga, de un futuro de miseria y engaños. Le entregué el sobre con los 1.000 euros originales, aquellos que Ramiro había dejado en la mesilla de noche del hotel. «Un pequeño extra para que empieces de nuevo, cariño», le dije, sin más explicaciones. Ella lo aceptó con gratitud, sin preguntar de dónde había salido ese dinero que yo supuestamente no tenía. Poco a poco, a medida que el polvo del divorcio se asentaba, vi cómo Adelaida comenzaba a florecer. Sin el peso de las deudas de Ramiro, sin sus manipulaciones emocionales, recuperó la sonrisa, el brillo en los ojos, volvió a pintar. Su antigua pasión que había abandonado por complacer a su marido, su pequeño apartamento, ahora solo suyo, se llenó de luz y color. A veces, cuando la visitaba y la oía reír con ganas, sentía que todo el horror, toda la humillación por la que había pasado, había merecido la pena. Ese era mi legado, su libertad, su renacimiento. Yo también cambié. El miedo constante a la pobreza, la sensación de invisibilidad, se habían atenuado. Seguía trabajando en las sirenas discretas, pero ahora era diferente. Ya no era la recepcionista asustada, sino una mujer que conocía su propia fuerza, que había mirado al abismo y había regresado con las armas del enemigo en sus manos.
Don Mateo seguía con sus miradas esquivas, pero yo le sostenía la mirada con una calma que lo desconcertaba. Nadie en ese hotel volvería a verme como una presa fácil. El dinero de la grabación, la prueba de mi victoria silenciosa, seguía en mi teléfono. A veces, en la soledad de la noche, lo borraba y lo recuperaba de la papelera, en un ritual privado. Era mi recordatorio de hasta dónde había sido capaz de llegar por proteger a mi hija. Sabía que lo que había hecho, el chantaje, era moralmente reprobable, pero en el gran teatro de la vida, a veces hay que elegir entre dos males, y yo había elegido el que, a mi entender, causaba un bien mayor. No me arrepentía. Una tarde de primavera, varios meses después, estaba sentada en mi banco favorito del paseo marítimo. El sol de la tarde era cálido y acariciante. El mar de Cádiz, mi viejo confidente, se extendía ante mí, vasto y sereno, sus aguas de un azul profundo salpicadas de destellos dorados. Las olas llegaban a la orilla con una cadencia suave, un susurro de paz y renovación. Adelaida había venido a pasar el día conmigo. Estaba radiante, contándome entusiasmada sobre una pequeña exposición de pintura en la que iba a participar. Mientras la escuchaba hablar, con esa alegría que creí perdida para siempre, sentí una profunda emoción, una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Miré el mar, ese testigo silencioso de tantas historias, de tantas luchas. Él sabía de resiliencia, de transformación, y yo, a mi manera, también había aprendido su lección. Había convertido la traición en oportunidad, la humillación en poder y la desesperación en un acto de amor feroz. La vida seguía siendo una traicionera de ojos dulces, sí, pero ahora yo sabía cómo devolverle la mirada y a veces, incluso, cómo ganarle la partida.